Muy buenas noches, queridos amigos. En el video anterior les presenté la velocidad como una magnitud vectorial con la cual nosotros podíamos predecir la posición de un objeto en todo momento. Lo que toca hacer ahora es cómo vamos a hacer en el caso en que esta velocidad se modifique. Entonces, para eso nosotros vamos a introducir una magnitud física nueva que nos dé información justamente de cómo esta velocidad va a ir cambiando con el tiempo. Esta magnitud física nueva es la aceleración. Y vamos a aprender a interpretar la aceleración y a manejarla en el ejemplo llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para iniciar, lo que vamos a hacer primero es tratar de recordar lo que vimos justamente en MRU. Este era el esquema del MRU, en donde teníamos un móvil que al avanzar a velocidad constante, nosotros podíamos determinar este desplazamiento que tenía multiplicando esa velocidad constante por el intervalo de tiempo. Si no te acuerdas de eso, te invito a ver el video de teoría de MRU y de ejercicios de MRU. Lo importante es que con la velocidad constante, nosotros sabemos en todo momento la velocidad que tiene el carro y eso nos permitió a nosotros poder determinar cuánto es lo que el carro avanza. Entonces la pregunta pues es obvia, ¿no? Si vamos a estudiar ahora el caso en que la velocidad esté cambiando, debemos tratar de entender de qué formas puede cambiar la velocidad. Y esto es algo que en nivel preuniversitario no se suele estudiar. Las formas en que cambia la velocidad. La velocidad puede cambiar de tres formas distintas. Puede cambiar en el módulo, o sea, en el valor de la velocidad. Esto ocurre, por ejemplo, si el chofer pisa el acelerador o pisa el freno. La velocidad también puede cambiar en dirección. Esto ocurre si el chofer, sin pisar el acelerador ni el freno, gira el carro. Y puede cambiar en ambos, ¿no? Es decir, el chofer puede pisar el acelerador girando o pisar los frenos girando. De cualquiera de estas tres maneras, lo que nosotros necesitamos para poder seguir calculando lo que avanza un móvil es seguir trabajando con la velocidad. Y para eso, lo que necesitamos es saber cómo esta velocidad entonces va a ir cambiando con el tiempo. Es por eso de que aparece la necesidad de poder saber cómo es que cambia la velocidad. Y esto lo hacemos mediante una magnitud física vectorial nueva llamada pues aceleración. Entonces la aceleración nace justamente debido a esa necesidad de poder saber cómo va a ir cambiando la velocidad, tanto en módulo y en dirección. Entonces, es por eso que esto no se suele hacer en nivel preuniversitario, porque entender cómo va cambiando la dirección es un poco complicado. La aceleración va a tener unidades, y eso lo vamos a ver más adelante o lo vamos a comprobar, de metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, lo que quiere decir que su fórmula dimensional va a ser pues LT a la menos 2, pero lo que me interesa ahorita, aparte de las definiciones asociadas a la aceleración, es que ustedes aprendan a interpretar la aceleración. ¿Es difícil interpretar la aceleración? Sí, es un poco difícil, por lo menos interpretarlo en los casos más generales. Por eso vamos a empezar a interpretarlo a partir de casos un poco simples, ¿no? Veamos entonces cómo se interpreta la aceleración. Y ojo, ¿ah? La aceleración me da información de cómo va cambiando la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no podemos nosotros interpretar la aceleración si no tenemos ninguna velocidad, ¿no? Siempre tenemos que usar las dos. Por eso es que es difícil interpretar la aceleración. Este es el caso más simple para interpretar la aceleración. Cuando ustedes tienen un móvil, ¿no? Tienen aquí un móvil que tiene una velocidad y el vector de la aceleración está en la misma dirección que la velocidad. Cuando ustedes tienen un vector de aceleración en la misma dirección que la velocidad, eso nos está diciendo o se interpreta que la velocidad va a aumentar. Entonces el caso opuesto a este también es fácil de entender. Aquí tenemos un carro y la velocidad me está diciendo que ese carro se mueve hacia la derecha, pero tiene una aceleración para la izquierda. ¿Cómo interpreto eso? Pues este carro que se está moviendo a la derecha va a ir disminuyendo su velocidad.
Noten, por ejemplo, que estoy diciendo claramente que el carro se mueve a la derecha, porque la velocidad me informa hacia dónde se mueve el carro. Es muy común que los alumnos suelan cometer el error de pensar que es la aceleración la que nos dice hacia dónde se mueve un móvil, y eso pues no es cierto. Bien, ahora vayamos un poco más allá. Tenemos entonces el caso en que la aceleración está en la misma dirección que la velocidad y cuando está en contra. Pero también podemos tener este caso, miren. Aquí tenemos una aceleración que ni está a favor de la velocidad ni está en contra. Esta aceleración está perpendicular a la velocidad. Entonces no es ni un poquito a favor ni está ni un poquito en contra. Entonces, si nosotros utilizamos las dos interpretaciones anteriores, podemos decir en este caso claramente que en esta situación, pues la velocidad no va a aumentar ni va a disminuir. Pero al existir aceleración, de todas maneras aquí tiene que haber algún cambio en la velocidad. Entonces, si no hay aumento ni disminución de la velocidad, o sea, de su valor, ¿de qué forma va a cambiar la velocidad? Pues como les dije anteriormente, la única forma sería girando. En este caso, como la aceleración está hacia abajo de la velocidad, es decir, es perpendicular a la velocidad, eso implica que va a haber un giro. Lo cual también me dice que en estos dos primeros casos, al no tener una aceleración hacia los costados, pues no vamos a tener giro, ¿no? Ni en el primero ni en el segundo caso. Estos son las tres situaciones básicas para interpretar la aceleración. Y luego tenemos sus combinaciones. Por ejemplo, tenemos una situación como esta. Noten que esta aceleración ya no es perpendicular a la velocidad, no está ni completamente a favor, ni tampoco está en contra, ¿no? Es más, podríamos decir, por la teoría de vectores que vimos anteriormente, si no has visto la teoría de vectores, te invito a ver el video de teoría de vectores, que esta aceleración es como si estuviese de dos formas. Es como si fuese la combinación de este caso, donde la aceleración está orientada hacia abajo, y es como si tuviese combinado eso con este caso, donde la aceleración está orientada a favor de la velocidad. Esta flecha roja de aceleración está orientada hacia la velocidad, está a favor de la velocidad, pero no está completamente a favor, está un poco ladeada, está inclinada hacia abajo. Entonces, eso me informa dos cosas. Primero, que como la aceleración está a favor, esta velocidad va a ir aumentando también. Pero al estar hacia abajo, orientado hacia abajo de la velocidad, significa que también voy a tener un giro hacia abajo. Es decir, este es un caso combinado en que el carro o el chofer del carro está pisando el acelerador, pero además está girando. Y también tenemos pues esta es otra situación donde noten que la aceleración ahora está orientado en contra de la velocidad. Esto sería como una combinación de un caso parecido a este con un caso parecido a este. Es decir, como la aceleración está orientada en contra de la velocidad, pues esa significa de que la velocidad va a ir disminuyendo en valor. Pero como está orientado hacia arriba, eso significa que voy a tener un giro hacia arriba. Es una combinación. Entonces, en este caso, el chofer está pisando los frenos, ¿no? Está pisando los frenos y además está moviendo el timón hacia la izquierda, ¿no? Si nosotros nos ponemos en lugar del chofer, estaríamos girando el timón hacia la izquierda. Entonces, noten que en estos cinco casos que he analizado aquí, podrían haber más, podría tener, por ejemplo, un giro hacia arriba acelerando o un giro hacia abajo frenando, pero la idea es que ustedes siempre comparen la aceleración con la velocidad. Pero de estos cinco casos que he analizado aquí, noten que no podemos dejar de interpretar la aceleración si no lo comparamos con la velocidad. Y noten que no estoy utilizando el módulo de la aceleración. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que interpretar el módulo de la aceleración en estos dos primeros casos sí es simple, pero interpretar el módulo de la aceleración aquí, interpretarlo aquí o aquí, ya no es tan simple, es un poco más complejo. Yo los invito a que les pregunten a sus profesores de la academia
¿Cómo interpretan el módulo de la aceleración en estos tres casos? Pregúntenles. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer a continuación es interpretar esos dos primeros casos y tratar de interpretar el valor de la aceleración, ¿no? Vamos a definir ahora lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y eso es interesante, ¿ah? ¿Por qué? Porque en la academia lo que les enseñan al alumno, y es así como ingresan a la universidad, es que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento en que la aceleración es constante. Pero yo podría tener una aceleración constante así, podría tener una aceleración constante así, pero también podría tener una aceleración constante así. Y al haber giro, pues ya no puede ser un MRV. También podría tener una aceleración constante así o así. Y ninguno de estos tres casos con aceleración constante tendría un MRV. Entonces, no es cierto que el MRV es aquel movimiento con aceleración constante. No es cierto. Hay otra condición. Y esa condición es que no haya giro. Para que no haya giro, necesariamente la aceleración o bien tiene que estar a favor de la velocidad o bien tiene que estar en contra. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que cumple dos condiciones básicas. La primera es que la aceleración sea constante en módulo y dirección, que no cambie ni módulo ni dirección. Pero la segunda es que la aceleración sea paralela a la velocidad inicial. Si esa aceleración constante en módulo y dirección es paralela a la velocidad inicial, significa que o bien está a favor o bien está en contra. Y por lo tanto el móvil no va a girar. Si no gira, pues se mueve en línea recta. Entonces, estas son las condiciones para que exista un MRV. Existen dos tipos de MRV. El MRV en el cual la aceleración está a favor de la velocidad. En este caso, el MRV se le llama acelerado. Y existe el MRV en el que la aceleración pues está en contra de la velocidad y por lo tanto se le llama desacelerado porque el auto está frenando, ¿no? Podría ser cualquier móvil en general, ¿no? Yo estoy colocando un auto. Ahora sí vamos a empezar a interpretar un poco el valor de la aceleración, ¿no? Recuerden que vimos que la unidad de medida era metro por segundo al cuadrado y es aquí donde vamos a comprobar eso. Consideremos este esquema en el que tengo un MRV acelerado y la aceleración pues es de valor 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para interpretar este valor que tenemos aquí, que me debe informar cómo va a ir aumentando la velocidad, porque tenemos un MRV acelerado, lo que voy a hacer, por ejemplo, es escribir esto de otra forma. Voy a escribirlo así. Noten que es lo mismo, porque tengo una fracción y aquí tengo una fracción de fracción, ¿no? Entonces, al resolver esta situación, el segundo con segundo se va a multiplicar y me va a quedar 5 metros por segundo al cuadrado de nuevo. Pero lo interesante es que esto se puede interpretar así. Tenemos aquí un valor de velocidad que es 5 metros por segundo y aquí tenemos en el denominador la unidad de segundo. Entonces, esto se interpreta así. Esto me informa de que la velocidad va a aumentar en esta cantidad, justamente en esta cantidad, 5 metros por segundo por cada un segundo que pase, ¿no? Acuérdense que la velocidad era algo parecido, ¿no? Si la velocidad fuese de 8 metros por segundo, metro arriba, segundo abajo, eso me informaba que el carro podría avanzar por cada unidad de tiempo, por cada segundo 8 metros. La aceleración me informa cómo va a ir aumentando la velocidad. Me dice que por cada segundo la velocidad va a ir aumentando en 5. Esto mismo se puede ver en el MRV desacelerado. En el MRV desacelerado tendríamos que, si la velocidad va a ir disminuyendo, en este caso, pues significaría de que la velocidad disminuiría en 5 metros por segundo por cada un segundo que pasa. Entonces noten, por ejemplo, que esto es bastante interesante porque podemos hacer una deducción muy parecida a lo que vimos en el MRV, o perdón, en el MRU. Podemos interpretar lo que me informaría la aceleración con dos cantidades.
el intervalo de tiempo que va a ir pasando y el aumento o reducción de velocidad, ya sea que estemos en un MRV acelerado o en un MRV desacelerado. Porque recuerden que la información que me da la aceleración es cómo va a ir aumentando o reduciéndose la velocidad, ¿no? En este caso, me dice que la velocidad aumentaría de 5 en 5 por cada segundo. Entonces, si el carro avanzara durante un segundo, esta velocidad tendría que aumentar en 5 metros por segundo. Si el carro avanzara 2 segundos, pues tendría que aumentar en 5 por cada segundo que pasó. Como son 2, tendría que aumentar en un total de 10. Si pasaran 3 segundos, el carro tendría que avanzar 3 veces, 1, 2, 3 segundos, y pues en cada uno de ellos aumentaría en 5. Como son en total 3, la velocidad aumentaría en 15. Lo mismo sería en el caso de la reducción. Si pasa un segundo, la velocidad se reduciría en 5. Si pasan 2 segundos, se reduciría en 5 más 5, o sea, en 10. Si pasan 3 segundos, se reduciría en 5 más 5 más 5, que sería 15. Entonces, noten, por ejemplo, que el aumento o reducción de velocidad siempre va a ser este producto del intervalo de tiempo que transcurra por el valor de la aceleración. Entonces, siempre el aumento o reducción de velocidad se va a poder calcular de esta forma, multiplicando el valor de la aceleración por el intervalo de tiempo que ha pasado. Y eso es interesante, ¿no? Porque de aquí, si tú noten, por ejemplo, que si hacemos análisis dimensional, la unidad de la aceleración es metro entre segundo al cuadrado. Como el tiempo se mide en segundos, un segundo con un segundo se va a cancelar y me va a salir correctamente que la unidad del aumento o reducción de velocidad es en metros por segundo. Entonces, ¿por qué es importante haber encontrado lo que es el aumento o reducción de velocidad? Como dice aquí la profesora Curie, es lógico que si yo tengo 10 panes y me como 2, pues al final tendré 10 menos 2, 8. Si tengo 10 panes y compro 2, pues al final tendré 10 más 2, 12. Es decir, que una cantidad final siempre se puede calcular sumando o restándole a la cantidad inicial lo que se ha aumentado o lo que se ha reducido. Por eso es que esto me permite a mí determinar la velocidad final que va a tener el carro después de que avanza cierto intervalo de tiempo, que era justamente para lo que queríamos la aceleración. La aceleración nosotros la queríamos para determinar lo que avanzaba para determinar lo que la velocidad aumentaba o se reducía y para poder conocer la velocidad en todo instante de tiempo. Entonces, por eso es importante. Vamos a aplicar esto que nos dice la profesora Curie en un esquema para determinar velocidades. Acá tenemos, por ejemplo, un auto que tiene una velocidad inicial VI y en un intervalo de tiempo cualquiera t avanza haciendo un MRV con esta aceleración constante. Entonces yo ya sé, ya lo deduje anteriormente, que este producto, aceleración por tiempo, me daría en este caso el aumento de la velocidad. Entonces eso quiere decir que esta velocidad final, mi número de panes al final, será mi número de panes al inicio más el aumento, que es este producto aceleración por tiempo. ¿Ven? Si tuviéramos un MRV desacelerado, el producto aceleración por tiempo sería la reducción de la velocidad. Por lo tanto, la velocidad final sería la velocidad inicial menos la reducción, ¿no? Menos el número de panes que me comí. Entonces, noten, por ejemplo, de que es bastante fácil poder deducir estas fórmulas que ustedes pues les enseñaban en MRV. Pero noten que no es otra cosa de que esa ecuación de tan simple, ¿no? De aumento o reducción de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces solamente recuerden de que aquí se está restando porque la velocidad se está reduciendo y aquí se está sumando porque la velocidad está aumentando. Ahora, con esto ya podríamos nosotros notar que en el MRV es fácil saber cuánto es la velocidad de un móvil en todo instante de tiempo, porque es la aceleración la que me da esa información directamente. Con esto, ahora nosotros tendríamos que comprobar si es cierto
que al conocer la velocidad en todo momento, podemos determinar cuánto es lo que avanza el móvil. Entonces nuestra misión ahora es determinar eso. ¿Cuánto es la longitud que avanza el móvil? ¿No? Pero como dice la profesora Curie, no puede ser tan difícil, ya que conocemos la velocidad en todo momento, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de calcular esa distancia que avanza el móvil y para eso vamos a utilizar lo que llamamos una cantidad promedio. ¿Qué cosa es una cantidad media o una cantidad promedio? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa tu promedio de notas? Imagínate, por ejemplo, que tú sacas en 4 exámenes 15, 19, 8 y 12. El promedio de esos 4 exámenes se calcula sumando las 4 notas y dividiendo entre 4. En este caso eso sale 13,5. ¿Qué significa ese valor de 13,5? Pues al ser un promedio, significa que es como si hubiese sacado 13,5 en todos los exámenes. Es decir, es como si tu nota de 13,5 hubiese sido constante durante todo el año, ¿no? Es como si hubiese sacado 13,5, 13,5, 13,5, 13,5. Entonces, como en el MRV la velocidad no es constante, lógicamente no podemos usar la fórmula del MRU que vimos anteriormente para calcular un desplazamiento. Pero si conseguimos calcular una velocidad promedio en el MRV, sí vamos a poder usar esa fórmula del MRU para calcular desplazamientos. Entonces, la idea, la misión es determinar esa velocidad constante. ¿Cómo vamos a calcular esa velocidad constante? Bueno, veamos un caso particular para luego generalizarlo. Consideremos que tenemos un carro que avanza con una velocidad de 4 metros por segundo, velocidad inicial, y que presenta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Consideremos que avanza 3 segundos, por lo tanto llegará más aquí a la derecha, a esta posición, y la velocidad es muy fácil de calcularlo porque si la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que la velocidad aumenta en 2 por cada segundo, ¿no? Como pasan 3 segundos, acá hay un aumento de velocidad de 6. Entonces la velocidad al final sería 4 más 6, 10. Entonces lo lógico, o mejor dicho, lo ingenuo aquí, es determinar el promedio de estas dos velocidades. A veces lo dicen los profesores de la academia, determina el promedio de estas dos velocidades para considerarlo constante. Pero en realidad este auto tiene una velocidad que está aumentando y está pasando por muchas velocidades. Voy a demostrarte que no importa el intervalo de tiempo que yo tome, el promedio de todas las velocidades siempre va a ser lo mismo. Consideremos dos posiciones intermedias en las cuales, y vamos a partir todo este recorrido del auto en 3 segundos distintos, o 3 segundos iguales, perdón. Un primer segundo, segundo y tercero, ¿ya? Entonces, yo puedo, como la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, es muy fácil calcular la velocidad aquí. La velocidad de aquí sería la anterior más 2, es decir, 4 más 2 sería 6. La velocidad de aquí sería la anterior más 2, sería 6 más 2, sería 8. Y la velocidad de aquí sería pues la anterior más 2, que sería 8 más 2, 10. Entonces, si contamos estas cuatro velocidades, nosotros podríamos calcular el promedio de estas cuatro velocidades. Entonces, si sacamos el promedio sería 4 más 6 más 8 más 10 entre 4. Eso me daría un promedio de 7, ¿no es cierto? Y este promedio de 7 también noten que es igual. Así yo saco el promedio de la velocidad inicial y la velocidad final, ¿no? 4 más 10 entre 2 me da 7, así como 4 más 6 más 8 más 10 entre 4 me da 7. Si yo cortara, por ejemplo, todo este tramo en 5 segmentos iguales, si por ejemplo quiero, perdón, en 5 intervalos de tiempos iguales, cada uno de esos tendría que ser de 0,6 segundos. Tendría aquí un total de 6 velocidades y si saco el promedio me va a seguir saliendo 7. Eso ocurre porque el módulo de la aceleración es constante. Entonces, con eso estamos comprobando de que siempre el promedio de las velocidades aquí va a ser velocidad inicial más la final entre 2. Siempre. No importa en cuántos intervalos de tiempo iguales yo corte aquí, siempre el promedio me va a salir lo mismo.
Entonces, como esta velocidad yo la puedo considerar constante, yo puedo decir que este mRV, con esta aceleración constante, es equivalente a este mRU con esta velocidad promedio constante. Y por lo tanto el desplazamiento lo puedo calcular a partir del mRU, es decir, multiplicando la velocidad de 7 metros por segundo por el intervalo de tiempo que es 3 segundos. Pero eso es lo mismo que multiplicar 4 más 10 entre 2 por 3 segundos, que era el promedio en este caso, y es lo mismo que multiplicar la velocidad inicial más la velocidad final entre 2, que es la velocidad promedio, por el intervalo de tiempo que está avanzando el móvil. Entonces ven cómo, conociendo la velocidad en todo momento, me permite a mí calcular la velocidad promedio, y al calcular la velocidad promedio, yo puedo usar la ecuación del MRU para poder determinar cuánto es lo que avanza el coche. Esa es la importancia de la velocidad. Si yo conozco la velocidad en todo momento, siempre voy a poder calcular lo que avanza el móvil. Y para conocer a la velocidad en todo momento, necesito la aceleración que me informa cómo va a ir cambiando la velocidad. Entonces, básicamente, cada una se ayuda, ¿no? Pero la interpretación de la aceleración es para eso, es para saber cómo va a ir modificándose la velocidad. Entonces, nuestro esquema final, por ejemplo, de MRV quedaría algo así. En un MRV acelerado, yo tengo aquí la velocidad inicial, el intervalo de tiempo que avanza el coche, tengo la aceleración y por lo tanto puedo calcular esta velocidad final sumándole a la velocidad inicial el aumento de la velocidad que sería aceleración por tiempo. Suma porque está aumentando la velocidad, es un MRV acelerado. El desplazamiento que avanza el objeto lo puedo determinar con la velocidad promedio, que sería el promedio de estas dos velocidades. Entonces el desplazamiento sería la velocidad promedio por el intervalo de tiempo. En el caso de tener un MRV de acelerado, hago lo mismo, solo que ahora ya no voy a tener una suma porque la velocidad no está aumentando. Voy a tener una resta porque la velocidad se está reduciendo. Pero el desplazamiento sí va a ser igual porque el promedio, ¿no? La velocidad promedio va a seguir siendo la semisuma de estas dos. Siempre todo promedio se va a calcular sumando, así que aquí no hay ningún más ni ningún menos. Con estas dos ecuaciones, con estos dos procedimientos de calcular velocidades y calcular desplazamientos, ustedes pueden resolver cualquier problema que ustedes quieran. No necesitan más fórmulas, no necesitan más ecuaciones. Es más, esta ecuación de aquí es la ecuación del MRU solamente que con la ecuación promedio. De todas maneras, pues la gente le gusta conocer un montón de ecuaciones aquí. Yo voy a tratar de deducir algunas, ¿no? Pero noten, por ejemplo, que siempre de estas 1, 2, 3, 4, 5 magnitudes que aparecen en un esquema de MRV, de esas 5 magnitudes, las dos fórmulas que tenemos aquí solo relacionan 4 de ellas. Entonces, en general, siempre es posible encontrar una fórmula donde no exista o donde no se encuentre alguna de estas 5 magnitudes. Pero eso es solamente álgebra. Y yo prefiero que ustedes practiquen álgebra, que es lo que van a hacer en la universidad, a que para cada caso se conozcan una fórmula. Ustedes me ponen a mí en la universidad una fórmula, en este caso uso esta fórmula, yo de frente te pongo cero. Ni siquiera reviso el ejercicio. Ustedes tienen que decir por qué están usando cada cosa en la universidad. Por eso es que los alumnos jalan tanto en la universidad física. Pero voy a deducirlo, ¿no? Veamos cuáles son esas ecuaciones adicionales. Por ejemplo, esta es una ecuación muy conocida en el MRV, es también muy usada, la voy a utilizar más adelante, por eso es que también la estoy deduciendo. Lo que avanza el móvil se puede determinar como la velocidad por tiempo, velocidad inicial por tiempo. Le sumas o se le resta, ya sea en el caso de un MRV acelerado o desacelerado, la mitad de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cómo deducimos esto? Bueno, podemos empezar con esta fórmula en que el desplazamiento es la velocidad promedio por el tiempo. Y esta velocidad final que está aquí, sabemos que se puede escribir así. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque miren que en esta fórmula no aparece la velocidad inicial. Entonces lo que estamos haciendo es eliminar la velocidad final de estas fórmulas que tenemos anteriormente. Y una forma de hacerlo es simplemente
despejando la magnitud y reemplazándola. Entonces aquí, por ejemplo, estoy despejando la velocidad final y ahora la voy a reemplazar aquí. Noten, por ejemplo, cómo la velocidad final ahora lo he escrito como velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Recuerden que este más y este menos viene porque se suma cuando aumenta la velocidad, se resta cuando se reduce la velocidad. Esto lo puedo sumar, ¿no? Velocidad inicial más velocidad inicial me va a salir dos veces la velocidad inicial. Y esta fracción que está aquí, por ejemplo, la puedo separar, ¿no? El denominador puede pasar a dividir a cada término. Ya lo pasé a dividir a cada término. Y aquí este 2 lo puedo eliminar. Ahora este intervalo de tiempo del esquema pasa a multiplicar a cada término y obtendría justamente la ecuación original, la ecuación que tenía aquí, que el desplazamiento, lo que avanza el móvil, sería el producto de velocidad inicial por tiempo más menos la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Hasta te hacen recitarlo en el colegio, en la academia, para que te acuerdes la fórmula. No, no lo recites. Aprende álgebra y por favor dedúzcanlo siempre que sea necesario. Pero practiquen sus matemáticas, eso es muy importante. Sin matemáticas no van a ingresar a ninguna universidad, por más que estudies, que quieres estudiar derecho, medicina. No, tienen que saber matemáticas y física básica, esto es básico, ¿no? Esto es muy básico, o sea, con esto ustedes no van a ser físicos, pero sí van a ser buenos profesionales. Veamos la otra fórmula que usualmente se utiliza, ¿no? Esta de aquí es otra fórmula del MRV muy utilizada. ¿Qué magnitud física no aparece aquí de las 5 que hemos visto? Noten que no aparece el intervalo de tiempo. Entonces la idea es ahora desaparecer este intervalo de tiempo. Entonces, para demostrar esta ecuación, empiezo con la ecuación del desplazamiento igual a velocidad promedio por tiempo, es decir, la propia fórmula del MRU. Y ahora quiero eliminar esta variable de tiempo, por lo tanto voy a tratar de despejarlo de esta misma ecuación que tengo aquí. Noten que el intervalo de tiempo está aquí. Para despejarlo, primero paso esta velocidad inicial aquí a restar. Aquí está restando la velocidad inicial. Y ahora este más menos aceleración por tiempo lo mando a dividir. Entonces el intervalo de tiempo lo puedo escribir así. Velocidad final menos velocidad inicial entre más menos la aceleración. Con eso sustituyo este intervalo de tiempo por eso que hemos encontrado y ahora pues sigo utilizando mi álgebra, ¿no? Noten que aquí al multiplicar, ¿no? Dos fracciones, se multiplica lo de abajo, los denominadores, y también se multiplican los numeradores, ¿no? Entonces al multiplicar los numeradores voy a tener una suma por una resta, por lo tanto voy a tener la diferencia de cuadrados, ¿no? Velocidad, me va a salir velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y abajo me va a salir más menos la aceleración multiplicado por 2. Y aquí ya se ve fácil lo que va a ocurrir, ¿no? Este denominador lo mando aquí a multiplicar, más menos dos veces la aceleración por el desplazamiento, y esta velocidad inicial la mando aquí a sumar, por lo tanto tendría que la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por el desplazamiento me daría la velocidad final al cuadrado, que es esta fórmula que tenemos aquí. Lo único que hemos hecho es desaparecer el intervalo de tiempo, pero no hemos hecho nada más. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí se puede deducir de las anteriores. Así que lo único que necesitan ustedes para resolver un problema de MRV es esto de acá y hacer su esquema. No se fíen de las fórmulas para cada ejercicio. No se fíen de eso. Utilicen su álgebra. Intenten resolver ejercicios usando estas dos ecuaciones. El video ya se ha hecho muy largo, así que voy a pasar directamente al siguiente video de ejercicios y ejemplos. Si te ha gustado el video, por favor, dale un like, comparte el video con tus compañeros y recuerden, si intentas hacer ejercicios tú solo, intenta enseñarle a tus compañeros para darte cuenta si es que estás aprendiendo o no estás aprendiendo. Suscríbete, ¿no? Y pasa el video a otros compañeros que sean muy formuleros para que aprendan esta forma de hacer física. Hasta luego.